menores necesita ingresos por encima de los 64.012 pesos para no ser indigente. Sobre esto vamos a charlar con el contador Marcos Lucero, quien tiene la amabilidad una vez más de charlar con nosotros. Hola Marcos, buen día. Jorge Poder en la red, ¿cómo estás? Poder en la red, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, Marcos, hubo una caída con respecto a octubre, 3,1% ha subido la canasta básica alimentaria en noviembre. Por ciento en noviembre, la canasta básica alimentaria, y 4,4% la canasta básica total, que es un índice un poco elevado, pero fíjate vos que es el menor en la canasta básica alimentaria de todo el año. Claro. Hemos tenido 4,2 en enero, 9 tuvimos en febrero, tuvimos 9,5 en octubre, el más alto de todo el año, y después el otro registro más bajo del año fue del 4,6% que se dio en mayo y en junio. Por lo tanto, ahora el elemento del mes de noviembre es el más bajo en la canasta básica alimentaria. Claro. En cambio, en la canasta básica total, que fue del 4,4, no es exactamente el más bajo, porque también tuvimos en enero el 3,3. Pero, digamos, sería el segundo registro más bajo de todo el año. Y esto está en correlación con los índices de inflación que tuvimos en el mes de noviembre, que también fueron bajos. Claro. Fueron menores a los esperados tanto por las consultoras privadas como por el gobierno. A nivel nacional, el índice acumulando en el año el 85%, y desde el noviembre del año anterior 92%. Y aquí hay que tener en cuenta de que hay una gran dispersión en los diferentes rubros, y por ejemplo, vivienda, agua, electricidad, gas subió el 8,7%, todos los servicios públicos, sabemos que se terminaron los subsidios a los servicios públicos. Sí. Y en la otra punta tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue lo que menos subió, el 3,5%. En San Luis tenemos un caso similar. En San Luis subió también menor a lo esperado. En lo que más subió fue esparcimiento, 12,5%, y lo que menos subió fue alimentos y bebidas, del 3,8%. Es por eso que los valores de la canasta básica subieron, pero no tanto como se esperaba. Esto obviamente repercute en después, cuando conozcamos para el semestre, INDEC lo hace semestralmente, el índice de la pobreza, ¿no? Porque recordemos que la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de la pobreza y de la indigencia. Claro. Entonces, como vos bien comentabas, ¿qué es la canasta básica alimentaria? La canasta básica alimentaria es una canasta de alimentos necesarios para la subsistencia, es decir, se hace con nutricionistas y después con economistas, que dicen, bueno, nutricionistas y después con economistas, que dicen, bueno, una persona necesita tantas kilocalorías por día para poder subsistir, y una familia de 4 personas requiere tantas kilocalorías, ¿eh? Si es, por ejemplo, una mujer, es un índice de 1, un varón creo que entre 30 y 35 años. Si es la mujer, por ejemplo, es el 0,90 y tanto. Si es un hijo adolescente, es 1, tanto, es decir, que come más, que necesita más calorías, claro, que el padre. Claro. Y si es una nena chiquita, mucho menos, ¿viste? Entonces, con eso se arma mucho menos, ¿viste? Entonces, con eso se arma cuántos alimentos necesitan para la subsistencia. Y eso dio para el mes de noviembre, para una familia tipo de 4 personas, 64.000 pesos, 64.012 pesos. Y después con eso se mide, técnicamente se llama el inverso, gasta el 25% de sus ingresos en alimentos. Entonces, si 64.000 es el 25%, ¿cuánto es el 100% que necesita para otras cosas? ¿Sí? Que necesita
para comunicación, para educación, Claro. para medicamentos, para vestimenta, etcétera. Y es así que una familia... Ay, se cortó. Ay, Se cortó. sí. Marcos, si nos estás escuchando, se ha cortado, se ha interrumpido la comunicación. Qué pena. Qué pena. Bueno, estábamos escuchando la explicación del contador Marcos Lucero sobre canasta básica alimentaria, canasta básica total y los montos que ha dado el INDEC en base a los resultados de noviembre. Muy interesante, como siempre, la explicación del contador. Del contador. Y bueno, dice que en cuanto a la canasta básica alimentaria es la más baja del año, Sí. ¿no? La suba más baja del año, digo, sigue subiendo. Sigue subiendo, o sea, Pero no. bueno, ha sido Sí. la suba más baja del año. Ahora, ¿qué es para rescatar con esto, no? ¿Qué es lo que realmente se cubre con una canasta por ese costo? Claro. Porque yo te puedo decir, bueno, la canasta es básica, claro, pero ¿cuántas cosas faltan para que una persona, como decía el contador, esté alimentada a lo mejor como corresponde? Es decir, ¿qué cosas están faltando? ¿Qué cosas están faltando? ¿Qué hay que incorporar? ¿Y a cuánto se iría todavía si hay que incorporarle más alimentos? Creo que lo hemos recuperado a Marcos. Marcos, ¿nos estás escuchando? ¿Marcos? No. Evidentemente no nos oye. Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos recuperar. Son los números que INDEC y que siempre está bueno saberlo. Después hay que esperar, como bien lo decía el contador, porque estos números obviamente van configurando otro de los datos que da el INDEC semestralmente, que son los datos de la pobreza, ¿no? Vamos a ver ahora si nos oye el contador. Marcos, ¿nos estás escuchando? ¿El contador Marcos, nos estás escuchando? Hola, sí, Jorge. Ahora sí, ahora te recuperamos. Bueno, se cortó la comunicación, lamentablemente, pero justo, Marcos, nos estabas por comenzar a explicar la canasta básica total. Veníamos hablando de la canasta básica alimentaria, qué significa y cuál fue el monto, para comenzar con la canasta básica total. Exacto, decíamos que la canasta básica total es aquella que tiene, además de... Ay, pará, Marcos, dame un segundito porque te estamos renegando hoy con el tema de las conexiones. Hoy estamos con las comunicaciones. Dame un segundo, Marcos. Porque Siguen de festejo las te comunicaciones. estamos escuchando con mucha... a ver ahora. Bien. Ahora sí, Sí. perfecto. Sí, Bien, perfecto. pero hay problemas en las comunicaciones en general, porque Sí. Internet también está muy caído. Sí. Y no solamente el de la línea hogareña, sino también de las líneas de celulares. Sí, hace de ayer que viene el problema. Sí. Bueno, y entonces decíamos, la canasta básica total no solamente tiene alimentos, sino también tiene medicamentos, comunicaciones, transporte, vestimenta. Lo único que no tiene es vivienda, es decir, no se mide. ¿Por qué? Porque hay familias que alquilan y hay familias que son propietarias. Claro. Entonces por eso no se mide. Y eso tiene un valor para una familia tipo de 146.000 pesos, casi 145.948. Y eso te marca las líneas de pobreza y indigencia. ¿Qué significa eso? Que si una familia tiene ingresos, menores a los 146.000 pesos, se encuentra en situación de pobreza. Y si tiene ingresos inferiores a los 64.000 pesos mensuales, se encuentra en situación de indigencia. Claro. El INDEC releva los índices de indigencia de manera semestral. Entonces vamos a tener los datos seguramente los primeros días de enero de cuánto es la pobreza, que estaba alrededor del 50% en nuestro país. Esos datos los tendremos los primeros días del año próximo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Uno habla de los números De manera tan fría por allí, ¿no? Pero cuando dijiste alrededor del 50% de la pobreza y es tremendo, ¿no? Sí. Pensarlo. Y tenemos que considerar que son como 25 millones de personas que están en una situación que no pueden cubrir, que están en una situación que no pueden cubrir sus requerimientos, ¿no? De vida, de una vida normal, ¿no? Uh-huh. Y
Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el salario mínimo vital y móvil es algo de 62.000 salarios mínimos, es decir, si los dos adultos de esa familia ganan el salario mínimo, aún así no salen de situación de pobreza. Claro. Y es por eso que el 30% de los trabajadores en blanco, creo que era el 31% de los trabajadores en blanco, aún así, trabajando en blanco, están en situación de pobreza. Sí. Es algo complicado, nuestra economía se está recuperando después de la pandemia, pero la inflación no da tregua. Este mes bajó un poquito, pero tenemos un proyectado para el 2022 del 99%, y para el 2023 de un 96%, es decir, que el año que viene la situación va a ser muy similar en cuanto a inflación. Y bueno, la inflación es como en finanzas públicas se dice que la inflación es un impuesto. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un dinero que te saca el gobierno para solventar sus gastos públicos, ¿no? Puede ser el IVA, puede ser el impuesto a las ganancias, puede ser el impuesto a los bienes personales. La inflación es un impuesto. ¿Por qué? Porque básicamente la inflación se produce, emite pesos para solventar sus gastos, sin ninguna contrapartida. Tiene ese poder de poder emitir dinero para solventar sus gastos. Y si no hay un respaldo, al haber la misma cantidad de bienes en la economía con más dinero, no queda otra que suban los precios. Por eso se dice que el Estado, cuando emite, está cobrando un impuesto. Claro. Y la particularidad que tiene el famoso impuesto inflacionario, como se le llama en la teoría, es que afecta a los sectores de más totalmente regresivo. ¿Por qué? Porque básicamente uno, sufre ese aumento de precios cuando consume, no cuando ahorra. Porque cuando ahorra, por ejemplo, si vos pones en un plazo fijo UVA, pues le ganás a la inflación. Si vos ese dinero lo utilizás para consumir completamente, te están cobrando ese impuesto inflacionario sobre todos tus ingresos. Entonces afecta a las familias de más bajos recursos porque consumen todo, la capacidad de ahorro. Estuvimos mostrándolo en un informe, en el informe semanal de la semana pasada, de cuál es la capacidad de ahorro de las familias, y las familias de más bajos ingresos, solamente el 2,2% puede ahorrar, ¿sí? Sí. En cambio, en las familias el 5%, el porcentaje de familias que pueden ahorrar en promedio. Entonces ahí te da la pauta que si hay inflación, está afectando básicamente a las familias de más bajos ingresos. Totalmente. Bueno, y me decías, Marcos, que el año que viene, similar, digo, no hay una expectativa de que pueda bajar un poco más la inflación. No hay expectativas porque tenemos un sector público muy deficitario que básicamente el sector público, ¿cómo se financia? Con impuestos, con emisión monetaria o con toma de deuda. Los impuestos no los puede subir más, la presión impositiva en nuestro país es muy alta, los comerciantes, los empresarios, las familias ya no aguantan más, suban impuestos, la presión tributaria en Argentina es muy alta. Deuda, no estamos en condiciones de salir a pedir prestado porque somos grandes deudores del sistema financiero internacional, si bien el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París han hecho algunos desembolsos para recomponer las reservas del Banco Central y evitar, por ejemplo, que se dispare el dólar, y eso hace también que después se transforme en inflación. Como que medio está agotada la vía del financiamiento mediante deuda, y por eso el Estado se sigue financiando mediante dos vías. La deuda interna en pesos, que muchas veces nosotros decimos,
qué gran problema que es la deuda externa que ronda los 45.000 millones de dólares. Pero la deuda interna en pesos, las famosas LELIQs que emite el gobierno y todos los títulos públicos de corto y mediano y largo plazo en pesos, ronda alrededor de los 350 mil millones de dólares, es decir, como 4 o 5 veces más, más, como casi 10 veces la deuda que tenemos en dólares. Y eso es algo que, como dijimos, las otras fuentes de financiamiento están agotadas y no queda otra que ir renovando esa deuda o emitiendo dinero para cancelarla. ¿Y qué es lo que sucede? Anteriormente, estos títulos públicos que emitía el gobierno eran con un valor nominal y prefijado, determinado, pero ahora se están emitiendo con cláusula de ajuste. Entonces, antes decían, bueno, la inflación licúa la deuda del sector público y, en definitiva, si hay inflación terminamos ganando porque no vamos a tener tantos compromisos en el futuro que cancelar. Pero si ahora la deuda se está emitiendo indexada, es algo que es una bola de nieve imparable, ¿no? Por eso es que las proyecciones que tienen los analistas privados consultados por el Banco Central da que la inflación para el año 2023 va al 90%, 96%, estaba 96,6% en el último relevamiento, ahora está por publicarse el nuevo. Quizás baje un poquito por lo que ha bajado la inflación de noviembre, pero estamos en niveles muy altos y la situación financiera y de suba de precios va a ser bastante similar en el 2023 a lo que fue este año 2022. Bueno, Marcos, nos has dado un panorama no muy optimista para el año que viene, pero bueno, saberlo, ir teniéndolo en cuenta, vamos a seguir ir planificando nuestras finanzas personales, porque uno dice, bueno, ¿de qué me interesa a mí todas estas noticias macroeconómicas? Pero afectan a mi economía. Y sí. Y lo afectan indirectamente, entonces tenemos que estar preparados para planificar bien nuestros ingresos, para planificar bien nuestros gastos, nuestros ahorros, cómo consumir inteligentemente, cuándo comprar, cómo comprar, utilizo la tarjeta de débito, utilizo la tarjeta de crédito, en cuántas cuotas. Si me dicen que en 6 cuotas me cobran un interés y en 12 cuotas me cobran otro interés, ¿me conviene eso en función de, por ejemplo, la inflación proyectada? Entonces, esos datos son muy interesantes para poder planificarnos nosotros financieramente en nuestro hogar y tratar de que nos afecte lo menos posible, ¿no? Totalmente. Y les quería comentar también que ahora, como todos los años, Finanzas San Luis saca un informe especial de fin de año, donde se denomina, todos los años tiene el mismo nombre, este año se va a denominar el 2022 en la mirada de los especialistas de San Luis, donde tenemos un montón de profesionales que nos dan su mirada sobre lo que ha sucedido en el año y tratarnos de dar una perspectiva sobre lo que va a suceder el año próximo. Muy bueno. ¿Y eso dónde? Nosotros lo publicamos o el 30 de diciembre o el 2 de enero. Alguno de esos 2 días. Y eso es nuestra página, finanzasanluis.com.ar. Y es la mayor participación de profesionales desde que lo venimos haciendo de Finanzas San Luis. Por ejemplo, dentro del ámbito académico, Víctor Monillino y Héctor Flores, que son el rector y el vicerrector de la Universidad Nacional de San Luis, Alejandro Guzmán Stefanini, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, Gabriel Lapesata, que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Luis, Javiera Pilanes Martínez, que trabaja con nosotros en la Cátedra de Administración Financiera, Marcelo Vara, que va a hablar de criptoeconomía, Cristian Doni, que va a hablar de inversiones conjuntamente con Francisco Romí, el contador Bartolomé Abdala, que tiene una posición nueva política muy cercana a la política de Milei, el contador Hugo Sudaire, que como en representación del gobierno de la provincia de San Luis, el contador Claudio Poggi, diputado nacional, el licenciado Javier Pérez, de la nueva Secretaría que se ha creado en la provincia de San Luis y de la cual surgió este nuevo activo digital San Luis. Entonces,
es muy variada la participación. Queremos ser un ámbito bien plural, digamos, no tener una mirada parcializada, sino tratar de darle las voces a todos los sectores, tienen su distinta mirada sobre la economía y también sobre la política. Sabemos que ambas son ciencias sociales que están íntimamente relacionadas, y todos ellos van a tener nuestro espacio ahora a fin de año en el informe especial de Finanzas San Luis, que después les vamos a ir pasando, compartiendo con ustedes también todos los links y los flyers para que los puedan acceder y puedan leerlo. Dale, va a estar bueno leerlo. Marcos, como siempre, agradecerte mucho por tu tiempo, ha sido muy amable, te mandamos un abrazo. Un gran abrazo, estamos en contacto pronto, que anden muy bien. Igualmente, gracias.